Bienvenidos a Universitodos a través de Radio Comunidad, un programa dedicado a la divulgación del quehacer universitario. Estaremos trabajando en esta edición en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margory Enríquez, por @radio_comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habla, Oscar González. Hoy estaremos hablando sobre cuáles son las tendencias que hay hoy en día en lo relativo a emprendimientos, a negocios, a tecnologías digitales, a educación. Son temas que son neurálgicos, son críticos en el mundo de hoy, no solamente en Venezuela. En Venezuela todavía es más crítico por el tema de los servicios, la luz, el Internet, pero también conocer lo que está sucediendo a nivel mundial. Y para ello hemos querido contactar para este programa a un experto, a una persona que tiene muchos años trajinando el terreno del emprendimiento, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista vivencial, experiencial. Es un emprendedor nato, tiene ya más de 40 años trabajando en estos temas. Se trata de Samuel Villegas. Samuel Villegas es un egresado de la Universidad Simón Bolívar de Ingeniería Mecánica, es actualmente el CEO de Innovation Hacking Lab, que es una empresa, un emprendimiento que justamente recibimos la información hoy del propio Samuel, de que calificó entre las 15 finalistas, las 15 empresas finalistas del Campeonato Mundial de Emprendimiento en la versión del capítulo Venezuela. Entonces vamos a estar conversando un poco sobre eso también. Tiene un máster en finanzas, un MBA en finanzas del IESA, una maestría en ciencias económicas en el área de la teleinformática de la Universidad Central de Venezuela. Tiene especializaciones ejecutivas en gerencia estratégica de la innovación en el MIT, Sloan, marketing y desarrollo de productos en Wharton School of Business. Tiene más de 40 años en la gerencia de negocios, marketing, innovación tecnológica disruptiva en empresas multinacionales, 27 proyectos emprendedores lanzados, ha sido mentor, asesor en más de 800 proyectos de innovación y emprendimiento y transformación digital local e internacional, autor de metodologías Lean.0, Business Modeling y herramientas SaaS. Algo de eso a lo mejor nos puede comentar hoy en el programa, que son herramientas de apoyo a la innovación sostenible. Tiene más de 25 años como profesor de pre y posgrados y extensión universitaria en las universidades Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y otras instituciones internacionales. Con Samuel Villegas estaremos conversando entonces el día de hoy. Además, es un divulgador nato, tiene un estilo muy particular de conversación, maneja una terminología que a veces requiere entenderla en profundidad. Vamos a ver qué nos puede ir aclarando Samuel sobre cuáles son las tendencias hoy en día en el emprendimiento, en los negocios, en la educación. Samuel, bienvenido al programa. De verdad encantado de tenerte en esta coyuntura, justamente porque, bueno, lo que nos puedas narrar justamente tiene que ver con tu experiencia, incluso hoy en día, porque lo estás viviendo. ¿Qué está pasando hoy en día con las empresas? ¿Qué está pasando hoy en día con la educación, con la capacitación, con el emprendimiento? Vamos a estar conversando sobre esas cosas. Oscar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Te felicito por esta iniciativa que estás desarrollando y que, bueno, que justamente es parte de esa forma donde uno evoluciona más que reinventarse. Que ya hablaremos de un poquito ese término reinventarse, que es así como que un cliché que muy vacío. Yo prefiero utilizar evolución, ¿no? Justamente. Y de alguna forma, esto que me planteas, hay varias cosas que quisiera repasar rápidamente y ponernos en el contexto para seguir desarrollando la temática de las tendencias. O sea, número uno, por cierto, cuando mencionas el concurso donde Innovation Hacking Lab quedó entre los primeros 15 de 350 emprendimientos
que concursan este año, digamos, por todos los apoyos y premiaciones que hay del GEW, de la Fundación Kaufman, etcétera, que es internacional. Pues bueno, mira, fue una sorpresa haber caído allí en esa selección, en el sentido de, no de la duda del proyecto, que es una maravilla, yo no tengo duda en decirlo. Innovation Hacking Lab es un proyectazo, digamos, se lo recomiendo a todos, visítenlo, innovationhackinglab.com, y verán por qué digo que es una maravilla. Pero no me lo esperaba, porque en el proceso de inscripción, hablando con mi hijo, que es el CEO realmente del proyecto, somos fundadores los dos, yo soy el CIO, básicamente el que está encargado de la arquitectura de innovación y de los productos, digamos, que están atrás de esa locura sabrosa. Pues bueno, él me dice a última hora y último día, no te inscribas allí porque hay otros programas y otros concursos que tienen posibilidades más amplias de financiamiento y de fondeo en la etapa de aceleración que estamos en la tercera ronda de nosotros de levantamiento de dinero. Y bueno, total que bueno, yo había llenado hasta como 70% y no había revisado ni siquiera redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que el sistema agarró hasta donde llegué, grabó como tal y quedé participando y bueno, sorpresa, me avisan, mira, quedaste en los primeros 15. Bueno, bienvenido, Dios sabrá por qué ocurren las cosas así y seguro que van a pasar cosas muy buenas porque el proyecto es un proyectazo, originario de mi hijo, como una idea de cómo los emprendedores, desde que tenemos 15 años, porque fue su idea, digamos, logramos tener algo que nos apoye online y que nos permita optar por dinero y que nos paren a los chamos que no tenemos realmente la experiencia, las canas que ustedes tienen, pero tenemos otras cosas, tenemos la energía, el ímpetu, las ganas de tomar riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea que él me dijo a los 15 años la desarrollamos prácticamente 2 años antes de él graduarse en la Católica de Ingeniero de Computación, y bueno, es lo que estamos propulsando en este instante. Así que gracias también por tu felicitación de haber nosotros estado en esa selecta lista, ¿no? Y por el otro lado, Software as a Service, el SaaS, como tú lo mencionabas, que es la base detrás del tipo de solución en este tipo de startups, y así se le denomina en el medio, significa Software as a Service, es decir, es una plataforma que te va llevando progresivamente paso a paso, desde el principio hasta el final, o en cualquiera que lo agarre, de una manera consistente e integrada, digamos, a algo en particular que produce como resultante la cantidad de insumos que te va pidiendo el sistema y que tú vas rellenando para producir ese reporte, ese modelo de negocio, ese pitch, ese modelo financiero. Entonces, te lo aclaro hablando de esas terminologías, digamos, que son a veces tan complicadas y que, bueno, como tú dices, yo me la paso metido en ese mundo y muchas veces mi racionalidad limitada no me da chance de darme cuenta que el lenguaje como yo lo utilizo y la nomenclatura como yo abrevio las cosas no es del dominio público específico, y no es que yo sea mejor o peor, el problema es mío, ¿no? Tengo que aprender efectivamente a comunicarme de alguna forma, de una manera más aterrizadita, ¿no? Entonces, bueno, mira, sobre tendencias podemos hablar muchas cosas. No quiero caer en la parte profunda, en el deep planning, en el Deep Scenario Planning, que es una de las cosas que en el MIT me tocó. El MIT es la escuela, la cuna de la planificación de los escenarios. Todas las escuelas de negocio lo tienen, pero el MIT se caracteriza, digamos, por tener modelos de planificación dinámica extraordinarios. Muchos de ellos, igual que la escuela en el Royal College de London, tienen sistemas de simulación como el que están utilizando para buscarle la cura a la pandemia, al coronavirus. Son complejos, y de eso no quiero meterme ahorita en profundidades. Podemos hacerlo si alguien tiene alguna pregunta en particular, hasta donde yo llegue y alcance a responder. Pero el caso de medir tendencias tiene que ver con la disyuntiva de ver si uno hace prospección estadística del pasado, de lo que uno conoce como eventos de alguna forma tipificados, que se asimilan o parecen a los que estamos viviendo. Entonces, a partir de allí uno construye posibilidades de tendencia. Una manera simple de entender esto es, si vienen 28 días lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana, ¿no? Y pasado mañana. Entonces, la probabilidad de que llueva mañana o llueva pasado mañana es alta, pero no es garantía de ninguna manera. Y estoy diciendo alta, no estoy diciendo ninguna, ¿no? Es alta, pero no garantiza que llueva, ¿no? Y básicamente es donde viene una disyuntiva, hablando de tendencia, que ya desde el punto de vista metodológico te sesgan y te hacen poner un poquito de grima a cualquier cosa que te digan que es el escenario mejor, el peor o el tú sabes, el ideal, ¿no? A ver, mira, yo pienso que cualquier analogía que se esté haciendo por el lado de lo que son las pestes, gripes, etcétera, o eventos parecidos como guerras, revoluciones industriales, etcétera, etcétera, sí nos van a dar algunas pautas para hacer simulaciones, para buscar patrones, etcétera. Insisto, no voy a entrar en detalles profundos, pero para ver de alguna manera, así como hay de alguna forma alguna sospecha de una tendencia, ¿no?
Y apostarle a esa tendencia, pero apostarle también con rangos de que no ocurra esa tendencia. Entonces, así es como en general, de una manera muy simple, uno hace planificación de escenario. Pero vamos al contexto de la pregunta tuya. Bueno, ¿qué es lo que nos espera a los profesionales, emprendedores, organizaciones, instituciones? Desde el punto de vista de lo que ya se está llamando nueva normalidad. Bueno, lo que quiero decir es que cualquier modelo que uno desarrolle tiene un grado de incertidumbre muy alto. Vamos a tocar un momentico el tema de los cisnes negros y rinocerontes grises en el próximo segmento para decirte cuáles son los elementos que hay detrás de lo predecible o no, de lo impredecible o no y lo inesperado o no, que caracterizan cómo hacer las tendencias. Luego vamos a aterrizarlo de una manera muy sencilla y es evaluar efectivamente cuáles son las opciones que tenemos de hacer platica y recuperar lo que hemos perdido hasta ahora, que es la realidad detrás de todo esto sin mucha floritura. Digamos, ya sabes mi estilo como es, digamos que quiero de alguna forma comunicarme aterrizadito, pues, digamos, en el argot del día a día, como en mi época que se me cae la cédula, el otro yo, el doctor Merengue, que eran unas comiquitas donde había el blanco y el negro, y uno era, tú sabes, muy formal, y el otro era muy abierto. Bueno, yo soy el otro yo, el doctor Merengue, el malandro, como decimos así, ¿no? Entonces, en el próximo segmento, te voy a tocar un poco cuáles son los escenarios que estoy visualizando, digamos, de una manera aterrizada, y si quieres tú me preguntas y si quieres profundizar en algo lo hacemos, sobre todo para el emprendedor, el profesional, el profesor, la institución educativa sobre todo, que jugamos un rol y un papel extraordinariamente importante como el de los médicos, pero no vamos a abocar en el próximo segmento a hablar del nuevo docente, mentor, resiliente y que enseña con su modelaje cómo uno mismo como docente y como mentor no muestra la cara de tragedia que uno tiene detrás del bolsillo, que ya no hay dinero y que estamos raspando la olla para poder hacer lo que tenemos que hacer, más por vocación que otra cosa. Igual que los médicos, igual que tantos otros profesionales de vocación, pero en este caso quiero que desarrollemos en el próximo segmento mucho esas tendencias enfocándonos a esos personajes, ¿no? Ok, no, me parece buenísimo, Samuel. De verdad que es bien interesante la introducción y sobre todo basado en esa vivencia y en esa experiencia personales, ¿no? Incluso familiares, como la mencionaste, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tocar esos aspectos en el siguiente segmento. Ya regresamos con Samuel Villegas a través de Universitodos por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con Samuel Villegas, quien es profesor de diferentes universidades en el área de tecnologías digitales, de emprendimiento, de nuevos negocios, y que a su vez ha desarrollado herramientas para apoyar a esos nuevos emprendimientos. Ha trabajado también en apoyo al área educativa. Y estábamos conversando con él sobre las nuevas tendencias que se abren a raíz de la situación que se ha experimentado a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. Pero hay muchas cosas que ya venían de antes, hay muchas cosas que se acentúan o se intensifican con esta nueva situación. Y para ello también mencionamos, por cierto, que Samuel ha preparado una cantidad de material que tiene en YouTube, a difusión abierta, pública. Vamos a ver uno de esos videos que él preparó hace 2 años en relación con estos temas, y después vamos a darle la palabra para que él comente ese video y cómo justamente puede utilizarse esa experiencia de hace 2 años para hacer un poco de prospección en relación con las tendencias que se abren hoy en día. Ese punto donde realmente partía el problema. ¿Qué tal si aplicamos efectivamente esto a los negocios? ¿Es factible? Por supuesto que sí. Nuestro buyer persona, nuestro personaje, tienen una medida alta, baja, un punto donde un problema, una carencia, una situación está impidiendo que él logre, que él obtenga satisfacción de lo que consume. Eso es un evento no deseado. Nosotros mismos como emprendedores e innovadores vamos a tener momentos donde vamos a visualizar esas dichosas disrupciones, esos cambios drásticos del entorno, del contexto, que nos cambian en la forma como adquirimos los productos, los compramos para integrarlos y venderlos, o cómo inclusive podemos contratar personas, adquirir divisas, etc. Esos son esos elementos que nos cambian continuamente y nos motivan a revisar o inclusive nos dan oportunidades nuevas de emprender o reemprender lo que ya tenemos, innovando, etc. Una vez que tenemos claro esto, ese evento que ocurre, esa situación inesperada,
la tipificamos afectando específicamente a ese buyer persona en una medida suficiente para que justifique que ahí busquemos la raíz específica en los diferentes bloques que conforman nuestro modelo de negocio y logremos ir detallando, discriminando, subcategorizando y poniéndole pesos ponderados a lo que puede explicar y puede ser determinante en crear ese efecto no deseado, ese evento no deseado, que vamos a erradicar justamente entendiendo a partir de allí, de mayor a menor, qué es lo más grave, lo más importante, atacar continuamente hasta ser resuelto para luego pasar al otro punto, que sigue en importancia, en peso ponderado, en impacto económico dentro de lo que está explicando qué es lo que nos ocurrió y qué es lo que impide que nosotros logremos, ya sea como emprendedores o este cliente que tenemos como consumidor de nuestro modelo de negocio, satisfacer esa necesidad pendiente, esa escasez de ese algo que no se tiene y que se plantea en términos de carencia, de problema, de dolencia, de pain, como lo dicen en Estados Unidos. Básicamente estos desgloses sistemáticamente desarrollados tipifican variables y tipifican oportunidades donde tenemos efectivamente un punto de arranque clave, mejor que cualquier idea abstracta, mejor que cualquier plan de negocio de algo que no existe todavía y que no podemos planificar, porque vamos a ir efectivamente en función de este cliente que nos va diciendo qué es lo que le afecta dentro de lo que le ofrecemos para satisfacer sus problemáticas, o también nos va a dar luces a nosotros mismos de cómo nuestro propio modelo de negocio está fallando en qué punto y cómo vamos a optimizar en ese punto, dentro de nuestros recursos, lo que en cada una de las fases de creación de valor o entrega de valor vamos a requerir dentro de nuestro modelo de negocio. Ese audio de ese video corresponde a un material que preparó Samuel hace un par de años y queremos que él nos comente justamente a partir de ese contenido qué se desprende como lección, como enseñanza, qué es lo que hay que rescatar de ese video, Samuel, en relación con el tema que estamos conversando, sobre el cual estamos conversando, de las tendencias en el área educativa, en el área de emprendimiento, en el área de nuevos negocios. ¿Qué hay ahí en ese video que tú quieras resaltar? Bueno, muy a lo criollo y en el argot venezolano, sobre todo en el área, digamos, de Carora, que es de donde es mi padre, él utilizaba mucho una frase de pequeño, que cuando uno hacía una profecía de algo no bueno, hay profecías buenas, pero de algo que venía mal, uno le decían boquechivo, ¿no? Y ya tengo la barbita de chivo, así que cuidado con lo que voy a decir, que se convierte en cosas que no sean efectivamente, sino visualizaciones de cosas malas y no buenas que vienen en el futuro. Lo que planteo allí es una metodología muy vieja. Casualmente, por si no lo conocen, la famosa causa raíz o la espina de pescado del famoso Aichikawa, que viene a ser muy conocida a raíz de temas de ingeniería, reingeniería de proceso, justo a tiempo y una cantidad de cosas por ahí por los años 40. Es la base, por cierto, de la metodología Lean desde el punto de vista de ingeniería. Realmente sus orígenes son en Egipto, ¿no? En la época donde la medicina nace. Y justamente es un mecanismo, digamos, este análisis causa-efecto, donde uno toma el evento, digamos, que se produce negativo o que uno no quiere o que quiere analizar cómo llegó hasta allí, cómo ocurrió, por qué se llegó hasta ese evento. Y en aquel momento, lo que eran los egipcios y todo lo que aportaron a la humanidad, ahí está una película, libros escritos al respecto. El primer médico conocido que abrió un muerto para entender por qué murió, es decir, efecto, murió. ¿Por qué murió? No se permitía abrir el cuerpo humano. Y entonces él lo hacía escondida y buscaba la causa raíz, despistando. Fue el corazón, fueron los pulmones, fue el cerebro, fue el estómago. Entonces él descompuso la posibilidad del evento final, que fue la muerte, en sus pedazos, y fue en la época, por cierto, de una de las situaciones de peste, una peste negra, hablando evidentemente de la modalidad en aquel momento, no necesariamente de quemar los cuerpos, etcétera, que ustedes conocen bien, el que ocurrió después, siglos después también se ha repetido muchas veces y todavía se repite, el que haya contaminación y se produzca infección y hasta virus por no enterrar bien los muertos. Entonces, esa causa raíz como tal, si uno la adapta, más allá de la ingeniería como lo hizo Aichikawa, y la mete en los negocios, hay mucho que sacar de allí, igual que la teoría de restricciones, hablando que es la mamá más compleja de la causa raíz, pero esa es para hablarla en otro momento. Oscar, ya sabes que yo trato de evitar meterme en profundidades, como lo dije, pero a veces
a veces hay que hacerlo, quitarse el prejuicio, ¿no? Digamos, y no estar, como te digo yo, simplemente tratando de suavizar las cosas y ponerlas así facilitas, ¿no? O sea, hay complejidades que ayudan, pero hay que manejarlas y explicarlas de una manera sencilla y que la gente le llegue. Podemos hablar otro día de teoría de restricciones, pero quedémonos con la causa raíz. Lo que hay en ese video es lo que yo visualizaba metodológicamente dentro de la herramienta y el set de herramientas que te permiten derrumbar ese mito de que para emprender se parte de una idea y se hace un plan de negocio. Digo mito porque eso es una tradición de muchísimos años que viene de las escuelas de negocios en las cuales yo me formé y practiqué. Yo soy ex McKinsey, ex Siemens, consultor. Vengo de esa escuela y yo facturé bastante como mentor y consultor hablando de planes de negocio, partiendo de ideas para emprender, tanto intraemprendimiento como emprendimiento. Y después hace como 10, 15 años que me dediqué a esto que está aquí, junto con una corriente que hay, Steve Blank, As Maurya, Eric Ries, Osterwalder, hay una cantidad de personas que simplemente estamos aclarando que el plan de negocio existe para un negocio, por eso se llama plan de negocio, no se llama plan de emprendimiento, y el emprendimiento no existe. Entonces, ¿qué plan le vas a hacer a algo que no existe? ¿Cómo vas a decidir qué va a estudiar tu hijo, y qué carrera y dónde, en qué universidad, si ni siquiera te has casado y no tienes ni siquiera mujer con quien tener el hijo, ¿no? O sea, entonces ahí es donde viene, tú puedes tener la idea de que quieres tener un hijo, digamos, pero el hijo per se parte de dónde, de una necesidad de resolver un problema que alguien tiene y está dispuesto a pagar porque alguien se lo resuelva. Entonces, cuando tú detectas eso que lo podemos llamar oportunidad, tú descompones ese problema de esa persona que quiere pagar por ese problema, por la solución de ese problema, en sus componentes que le resuelven el problema. Y esa es una manera de adecuar lo anterior a cómo emprender. Esa es una de las cosas dentro de mi autoría, entre comillas, reconociendo quiénes son los originarios de ciertas herramientas y teorías detrás de todo esto. Yo lo que hago es recomponer y agregar lo mío. Justamente yo aplico esto de muchas maneras, como otros utilizan la teoría del Blue Ocean, que también es muy interesante, el manejo de brechas, bla, bla, bla. El tema está en que en este instante, ese video, 2 años después, y ese micro, y esa serie de micros, como me estaba basando en el hecho de la planteamiento de lo que significa disrupción, que es que te mueven el piso, que la política, economía, la sociedad, la tecnología, el ambiente o la legalidad te mueven el piso cuando hay un cambio fuerte. En este caso, la pandemia nos movió el piso y nos lo sigue moviendo, creó una recesión global brutal y está creando un cambio geopolítico y una reglocalización, es decir, una especie de reglobalizar más localmente para uno no depender de que se paró el suministro de qué sé yo, de azúcar de Cuba. Se plantea un cambio dramático en todos los aspectos, cadenas productivas paradas, y así va hablando de tendencias, ¿no? Cadenas productivas paralizadas, cadenas de suministro colapsadas, digamos, quiebras, desempleo, todo lo que voy a conversar ya al final para el otro segmento, de qué es lo que uno tiene que monitorear y ver hacia adelante en función de una disrupción. Pero eso lo hablé hace 2 años. Casi que, como te decía, por eso decía lo de Boca Chivo, lo único que me faltó decir ahí, si llega a ocurrir una pandemia en los próximos 2 años y esa pandemia nos lleva a una recesión, eso es una disrupción, y entonces hay que descomponer en sus pedazos para ver cuáles son las que explican o ayudan y apoyan a salir de esa disrupción de la manera más rápida. Y eso es lo que en ese video se plantea, que por cierto es la filosofía de Innovation Hacking Lab. Manejar efectivamente la base de cualquier disrupción, problemática, carencia, dolencia, problema que está enfrentando una persona, que lo llamaremos buyer persona, un cliente, una audiencia que recoge nuestro servicio, que necesita que le resuelva un problema que no le está resolviendo nadie en ese instante a satisfacción y que él está dispuesto a pagar por él más de lo que te cuesta a ti resolvérselo. Esa es la clave del emprendimiento, en poquísimas palabras, de la innovación inclusive, y sobre todo inclusive de manejar la búsqueda de la vacuna, porque la vacuna que lleva implícita no la guerra esa por conquistar la luna otra vez entre Rusia y Estados Unidos, que por Dios es la reedición estúpida, digamos, de ver quién tiene primero una vacuna, ¿no? O sea, por Dios, o sea, la vacuna rusa o cualquiera que sea es una copia de cualquier otra de las vacunas anteriores, modificada para ver si funciona en el coronavirus, qué sé yo, entonces 19. Entonces, no se trata de eso, no se trata efectivamente de trabajar y manejar la causa raíz para ese tipo de propósito. Se trata de inclusive tener una metodología que nos ayude sistemáticamente en este instante a manejar nuevas disrupciones que siempre serán esas nuevas normalidades, son para siempre, es caótica, es entropía. El universo existe para cambiar, para desequilibrarse, para producir a cada instante movida de piso, y uno tiene que aprender eso y volver atrás a viejas normalidades. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, prospección, digamos, estadística hacia atrás, de eventos pasados hacia adelante, mucho cuidado, hay que generar escenarios,
asignarle algún tipo de probabilidad, pero sobre todo el tema importante con la Big Data y con todas las herramientas que hay ahorita en este instante, todos los días levantarse y ajustar el modelo, inclusive preparar otros experimentos, validar de nuevo al alcance de uno y saber leer lo que están haciendo los demás al respecto. Entonces, en el tema educativo, que es fundamental, esta herramienta, por cierto, también podría utilizarse como para preparar unos currículum que vayan orientados a dónde están las dificultades de aprendizaje que tiene a cualquier nivel cualquier estudiante. Pero más allá, la situación que estamos viviendo, hablando de tendencias y cómo tú y yo y todos los que nos miran, colegas docentes, debemos entender la distancia social, el manejo de un Zoom o un Meet o cualquiera de las herramientas que estamos, que ya muchos utilizábamos y que ahora estamos reaprendiendo a cómo utilizarla como sustitutas imperfectas, de ir al aula, tener el contacto físico, visual, sensorial con las personas que tenemos al frente, para poder hacer nuestro trabajo. Tenemos que aprender muchas cosas nuevas, más allá de que el contenido no son las mismas láminas que utilizábamos con tiza o no, o con un proyector en el salón, es diferente. Hay que crear una relación donde hagamos y manejemos los tiempos con mucho cuidado, de atención y concentración de la persona que está del otro lado, que ni siquiera la estamos viendo. Entonces, hay que aprender muchas cosas que estaban todavía en pininos en las MOOCs, en todas las plataformas online, en todos los grandes proyectos tipo IDX, todos los proyectos de todas las universidades del mundo, el proyecto de Bolonia, que todavía sigue. Hay que aprender muchísimo. Nuestra amiga Mariela Sato, digamos, tiene una tarea titánica, yo la admiro, se lo he dicho muchas veces, porque ella tiene un concepto, un proyecto, una idea interesantísima, que muchos están por ahí bordeando, pero hablando efectivamente de cómo esa causa raíz nos ayuda y cómo ese video sería hoy, que es lo que yo te trataba de decir, como si yo tengo que grabar ese video ahorita, le cambiaría solo pocas cosas. O sea, justamente le agregaría simplemente el hecho de enfatizar que todo cambia y que la causa raíz invertida, que es buscar el evento deseado al revés, que corrige cada una de las raíces anteriores, es la base también para buscar la solución a los problemas de emprendimiento e innovación, entre ellas la educación. Y ahí es donde parte la base de que este aparatico que tenemos en la mano es el mejor indicio de cómo es que vamos a revolucionar la educación. La educación estamos grabando en videoconferencia y lo del aparatico es el teléfono. Claro, exacto. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a mostrarme, porque evidentemente esto es bidireccional y debería tener el aparatico llamado celular, el teléfono inteligente. Puede ser que lo tengas en aparato, lo tengas insertado en un brazo, en una oreja. Eso viene, o lo tenga, qué sé yo, en unos lentes. Lo que sea que venga, que nos comunica a 7.900.000 millones de habitantes en el planeta, hablando de teléfonos prendidos, no son todos que utilizan el celular, digamos, es la manera de reeducarnos en la distancia social, en el aislamiento, en la nueva realidad colaborativa. Y ahí está la base de empezar a ver qué tendencias son las que tenemos que recoger para todo tipo de cosas, no solo la educación. Entonces quería dejarte esto claro, el antes y después, digamos, de la pandemia, que es la nueva normalidad, es el delta entre el antes y después. El delta es en ingeniería la diferencia, la desviación. El delta entre el antes y después, digamos, de la pandemia y de esta recesión, nos va a dar una cantidad de funciones de cómo es que vamos a ir hacia adelante resolviendo los problemas. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de esa herramienta, inclusive la podemos ofrecer, Oscar, le puedo mandar este micro con herramienta gratuita a tus oyentes para que de paso este programa coja otro interés, y es que la gente que nos escuche, cuando hablas en este caso conmigo, no solamente que nos escuchan y sacan de aquí lo que les pueda ser útil, sino que también se llevan herramientas escribiéndoles al sitio donde tú quieras que pasen recogiendo digitalmente. El delivery es digital, apréndanse eso, ya no hay delivery físico por el tema de la economía de bajo contacto. Y bueno, que de alguna forma, con un ejemplito o dos de cómo se utiliza esto en varias profesiones, el docente, la universidad, el que desarrolla una página web, yo qué sé, el médico, el abogado, no lo sé. Yo puedo poner tantos ejemplos ustedes quieran. Entonces, por ahí estaba el punto, y quizás por eso tu video y el querer explicarte cómo esto tiene que ver con las tendencias. O sea, ¿qué tomo yo hacia de atrás prospectivamente y lo puedo proyectar hacia adelante? Bueno, depende de lo que ocurrió en la brecha entre antes y después. Antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿qué fue lo que cambió? Entonces, ahí es donde vemos las nuevas normalidades. Vamos a profundizar un poco sobre eso en el siguiente segmento. Tengo algunas preguntas que me surgen de la exposición que has hecho. Pero bueno, claro, en este segmento incluimos un video, entonces nos fuimos un poco del tiempo, pero vamos entonces a conversar sobre estos temas en el siguiente segmento. Vamos a la pausa de la estación. Continuamos en el siguiente segmento con Universitodos a través de radiocomunidad.com, conversando hoy con Samuel Villegas, experto en emprendimiento, en formación para el emprendimiento y en negocios, nuevos negocios
y tendencias digitales. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con Samuel Villegas, experto en emprendimiento, en formación para el emprendimiento, en tecnologías digitales. Samuel, en el segmento anterior, pues bueno, nos dio toda una explicación de cómo se puede hacer, cuáles son las metodologías también para hacer algún tipo de prospección en función de la observación que se hace de las causas de los problemas que existen. Sin embargo, hay una gran cantidad de aspectos, Samuel, que, bueno, cuando lo estuvimos conversando para preparar la reunión, tú me enviaste aquí unos contenidos, me voy a permitir leer para que de ahí podamos conversar en este segmento y en el siguiente. Porque claro, esta situación toca, ¿no?, el mundo empresarial. Hay empresas que han quebrado, hay empresas que sin embargo han encontrado oportunidades inmensas de negocio a raíz de esta nueva normalidad, como tú lo llamas. En el área educativa ha sido todo un trauma a nivel de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de la universidad. Es todo un aprendizaje, es traumático, ha sido fuerte para las instituciones el no poder encontrar ese contacto físico con los estudiantes. Hay cosas que se pueden aprender en la distancia, pero hay aprendizajes sensoriales o vivenciales, laboratorios que no se pueden sustituir, o sea, hay cosas que no están digitalizadas, ¿no? Se lo comenté yo una vez a Mariela Sato, que tú la mencionaste, que bueno, los sentimientos de alguna manera no están digitalizados, están digitalizados los audios, los videos, las imágenes, pero hay cosas que no están digitalizadas. Entonces, hay cosas que tú pusiste por aquí en ese borrador del programa que pudimos intercambiar antes de ponernos a grabar. Tú hablas de impactos, variables y cifras clave e impactados. En el tercer cuatrimestre, entiendo yo que es esto del 2020, 3Q, hablas de tipos de impactos por sectores impactados de actividad económica, el sector educativo digital 0.0 como transversal universal. No sé si leo los otros dos que pusiste o no, o desglosamos este para que... Si tú quieres, vamos uno por uno para no perfecto, saturarle la cabeza a la gente reteniendo tantas perfecto cosas, ¿no? Bueno, sobre esos impactos, bueno, fíjate, variables y cifras clave, ¿qué son esos impactos y qué sirve como insumo de ahí para establecer algunas nuevas tendencias en negocios, en educación? Bueno, mira, vamos, como esto esencialmente es radio 2.0, radio digital, es auditiva esencialmente, podcast y no es visual, yo voy a mencionar pocas cifras que son difíciles de recordar, pero sí voy a nombrar de alguna manera, enfatizar algunas que resuenen de alguna forma y reflejen de alguna manera la alarma que está ocurriendo, sui generis, pues, o sea, como un evento cuasi cisne negro, que mencioné que iba a diferenciar de lo que son rinocerontes grises, ahorita paso a eso, y justamente como en el tercer trimestre, digamos, del 2020, hasta donde se ha medido y se ha registrado, a conveniencia de los gobiernos, a conveniencia y discreción de los gobiernos y politiqueros, porque no todas las cifras que se están compartiendo nunca fueron ciertas, ni las fidedignas, ni completas, y ahora menos que nunca. Estás hablando a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel global. Y digamos, sabemos que efectivamente vivimos un mundo muy infodémico, muy lleno de infodemia, que viene siendo efectivamente esa epidemia, lamentablemente, de información no validada, incompleta y hasta mentira, fake news, motivando y tratando de influenciar la decisión de mucha gente respecto a muchas cosas, ya que las redes sociales 24/7, junto con el WhatsApp, se convierten en ese elemento extensivo del ser humano. Y de hecho voy a hablar en la educación, en la parte positiva, que de alguna forma es nuestro otro yo, digamos, de alguna forma, complementario, y que si antes se hablaba de nomofobia, como la fobia y desesperación al dejar el celular en la casa, ahora es infomofobia. Es decir, no puede ser que no sepa yo si hay cuarentena o no hay cuarentena, si puedo salir o no puedo salir, si es radical o no, si puedo salir a comprar plátanos o no puedo salir a comprar plátanos, ¿no? Claro, el manejo de la incertidumbre más absoluta en tiempo real, ¿no? Totalmente. Y lo triste es que está sujeta
a lo que debería ser en positivo, una cosa constructiva, ideal y de evolución, bueno, se ha limitado y colapsado como es el celular y tristemente se maneja para influenciar negativamente y hacer politiquería barata o cara, lo que no importa si es barato o cara, politiquería al fin es negativo, y justamente manipular voluntades y hasta toma decisiones que son peligrosísimas. El hecho de la polémica de la máscara o no la máscara, lo presencial o no presencial. Por ejemplo, hablando de educación, el salir a decir la locura, que no es solamente aquí en Venezuela el señor presidente sino cualquier otro. Muchos han dicho, por la disyuntiva de salir a la calle, que la gente no se muera de hambre y que escoja entre morirse de la pandemia o de la coronavirus que del hambre, de ir a reabrir los salones de clase desde la primaria. Por Dios, bueno, eso está como vacunarse sin haber probado la vacuna, etcétera. O sea, está ahorita la circunstancia planteada de una manera donde la incertidumbre, más allá de lo normal, racional, de lo poder uno predecir el futuro, hablando de esas tendencias, está jugando con el riesgo a sabiendas de. Y ahí viene la diferencia entre el cisne negro y el rinoceronte gris. Nassim Taleb, o Taleb Nassim, no recuerdo bien su nombre porque ese idioma no lo retengo mucho. Es un matemático, estadístico y filósofo que escribió un libro precisamente que se llama Los cisnes negros, rara avis, como decían hace 200.000 años por allá atrás, y que viene de aquellas épocas antiquísimas donde no había y se había comprobado que supuestamente no había cisnes negros. O sea, era una cosa rara, inesperada, que digamos, eso no existía. Y como tal causaba un impacto, wow, o sea, impredecible, inédito y que de alguna forma cambiaba algunas reglas. Basado en eso y los diferentes crash financieros, este amigo escribió un libro que después tuvo una secuela y una saga, perdón, y una cantidad de réplicas, donde esto quería aclarar que cualquier cosa que ocurra en la bolsa de valores, quiebras, cambios de precios, etcétera, por eventos inexplicados, inéditos y de alguna forma que no podían ser predecidos, es lo que se llama cisne negro. Pero el mismo Taleb dice que el coronavirus y la recesión que estamos viviendo no es un cisne negro. Y ahí viene la teoría de otra cantidad de personas, entre ellas una noruega y una persona de Nueva Zelanda, que ahorita no recuerdo su nombre, pero después lo podemos revisar, pero era curioso. También vinieron con la teoría del rinoceronte gris, que son aquellas cosas que, como el cuento del lobo, a sabiendas que los gobiernos o los poderes económicos, hasta las empresas, tienen decisiones o información o cosas que no nos han dicho y que nos pueden destruir y hacer pasar un mal rato, como lo estamos viendo ahorita, se lo guardan. ¿Sabes, no? Como que si vinieron o no, quién mató a Kennedy, si vinieron o no los marcianos, si esto lo produjo un murciélago o fue un murciélago de laboratorio, yo qué sé, todo eso se lo guardan. Y entonces uno sabe que por ahí anda la cosa y crea esas teorías todas esas teorías que hay, tú sabes, de estar buscando la kikirihuica y buscar culpables que no son, todo tema de la parte conspirativa, de echarle la culpa a los demás. Todo eso se llama rinoceronte gris porque sabemos que existe, sabemos que está allí, sabemos que nos puede matar, como un rinoceronte gris que es más fiero que el negro y el blanco, digamos, y sabemos que si nos metemos con él nos va a clavar el cacho en la cabeza, y bueno, jugamos con ello y digamos, terminamos por no compartir información, terminamos de crear una situación más disruptiva, más destructiva. Entonces, volviendo al punto y a lo que es particularmente esto en el sector educativo, lo que significa ese dispositivo llamado celular, el contenido detrás de él y cómo estos impactos e impactados de aquí en adelante tenemos que verlo. Resulta que los impactados son todos, es el planeta. Todos somos pandemials. Así como ha habido la generación millennials, ahora somos pandemials. Y yo diría que somos infodemials, pandemials. Algo así como infopandemials. Es decir, vivimos en un mundo saturado de información falsa y vivimos en un mundo sujeto a las reglas que dicta la pandemia hasta que se acabe la pandemia. No hay excepción. Entonces, si vivimos en ese mundo, los impactados somos todos. Y los impactos son, como dije antes, no voy a hablar de cifras, quienes quieran, otra vez a través de Oscar, soliciten información, que quiero proponerle a Oscar, por lo menos cada vez que me invite, que de esto no solamente quede todo lo que se conversa aquí como estas entrevistas que está haciendo Oscar, sino que también haya sustancias, ¿no? Que haya herramientas, que haya cómo hacer el seguimiento de lo que aquí decimos y lo apliquen en sus casos. Y de ahí sigamos creciendo y evolucionando con su feedback a ver qué más compartimos con ustedes. Los impactos son todos. Caídas del PIB global promedio mayores del 14% de 2020 a 2021. Eso está matemáticamente de mayor del 37%.
el promedio, quiere decir que hay algunos que son un poquito más grandes que el 37%. Obviamente, inflaciones y hiperinflaciones no declaradas, Estados Unidos que se jacta de inflaciones de 2 y 3%, con la cantidad de dinero inorgánico que han sacado a la calle para regalarle la plata politiqueramente a Trump, pero también para buscar ayudar al que está quebrado, cerrado y desempleado, la inflación en Estados Unidos viene, y viene, como dice por ahí, Cristo viene y viene molesto, para no decir otra palabra, ¿no? La inflación que le viene a Estados Unidos es agárrese bien de las manos, ¿ok? Con guantes, eso sí, ¿no? Y con jaboncito. Entonces, básicamente, el tema de impactos e impactados, la educación juega un papel y un rol fundamental, no solamente en la base primaria, secundaria, profesional, pregrado, posgrado y de extensión como tal, sino en la parte de resiliencia y saber manejarse en el medio digital. Y ya lo vengo conversando contigo, lo venimos planteando. El dichoso celular, pero la manera como comunicamos mentores y profesores a estos personajes que están del otro lado queriendo el conocimiento que antes se impartía en las aulas con el calor, cariño, sudor, sangre y lágrimas que implicaba. Ahorita tenemos que buscar el sustituto imperfecto y quizás, Oscar, yo te puedo hablar de varias soluciones que las verás en progreso. La realidad virtual, digamos, multidimensional, el hecho de las impresoras 4D, inteligencia artificial y todo lo que hay detrás de la realidad aumentada, cuando las masifiquemos, bajan de precio en cuanto a desarrollar las herramientas que hay que hacer para desarrollar y van a ser un sustituto cuasi perfecto de esa vida paralela real digital que no va a sustituir nunca el calor humano, pero desde el punto de vista de la educación, oye, va a ser algo que nos va a ir a llevar a otro nivel, digamos, definitivo, y eso, todas esas herramientas están a la mano, que cuestan dinero, sí, pero como eso hay muchos ejemplos de cómo hacia adelante las tendencias nos van a llevar obligatoriamente a que, voy a mostrar otra vez en la mano, un equipo celular sea holográfico y te permita mostrarte holográficamente. Eso bien, eso está ya hecho está. El problema es que costaría como unos $50,000 ese equipo. Entonces, y eso utilizado para la educación, con contenidos interactivos, dinámicos, colaborativos, con una cantidad de cosas que permite y habilita la tecnología, la transformación digital. Cambian radicalmente el sector educativo digital punto cero, que es como yo lo propongo, es diferente a digital en cuanto a que lo punto cero es que es una versión que va beta continua. Las versiones beta, prototipo de cualquier cosa, es que está en mejora continua. Bueno, punto cero es que lo digital se transforma y evoluciona continuamente. Entonces, el sector educativo digital juega un rol fundamental aquí, no solo para la educación en forma general, sino reeducar al nuevo empleado en la distancia social. El teletrabajo requiere una reeducación de habilidades, nuevos skills y hasta inclusive cómo manejar el tema productivo y de eficiencia de lo que el empleado va a hacer en esta nueva normalidad. O sea que desde ese punto de vista, la educación, como muchas otras, es una transversal a cualquier profesión, cualquier sector económico y cualquier fase de rescate, de lanzamiento de un negocio, de replanificación del mismo, de reajuste de cómo la infraestructura física se cae porque no puedes ir más por la cuarentena, bla, 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 bla. Entonces, no nos quedemos allí pensando que esto no tiene solución. Claro. No sé si me queda tiempo, pero te puedo dar un ejemplo viejo para cerrar con esto. Bueno, vamos a dejar entonces el ejemplo para el siguiente segmento porque tenemos todavía incluso, bueno, y temáticas amplias, ¿no? Tenías aquí otros 2 puntos: rescate, sobrevivencia, evolución de modelos, etcétera, modelos colaborativos online, etcétera. Pero bueno, vamos en el siguiente segmento. Fíjate que lo toqué en el segmento anterior de una vez, mezclé uno y otro, ¿no? Perfecto. Bueno, no, vamos entonces, porque sí me gustaría que en el siguiente segmento, que es el último, pudieses hablar de consejos que tú le pudieses dar a la gente del área de educación, a la gente del área de emprendimiento, a negocios consolidados. ¿Qué visualizas tú ahí que pudiese ser útil para ellos? Ya diste uno, que es el de la capacitación, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué otras cosas surgen en la conversación en el siguiente segmento de Universitodos a través de radiocomunidad.com. Ya regresamos con Samuel Villegas en el último segmento de este programa. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com conversando con Samuel Villegas sobre tendencias en el área educativa, tendencias en el área de emprendimiento, tendencias en negocios digitales derivadas de la situación que se está viviendo a nivel mundial con esto de la pandemia. Samuel, quedaste en el segmento anterior por dar un ejemplo sobre lo que estabas comentando de la parte de la educación,
pero hay otras cosas pendientes por conversar y quisiera que al final nos comentara sobre algunos consejos que tú le pudieses dar a quienes están en el área de la educación, a quienes están en el área del emprendimiento y a quienes están en el área de los negocios digitales. Excelente. El ejemplo muy simple es el hecho de no limitarse y entender que la tecnología siempre va a estar allí disponible a partir de que haya dinero que la financie, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente una anécdota en una clase de creatividad para la innovación del posgrado de la Católica, donde un alumno me retó simplemente en la búsqueda de simpatizar, de empatizar en medio de la clase de forma relajada sobre qué límite se pone uno a la hora de ponerse cualquier sombrero para pensar, como decías, del bono, o utilizar cualquiera de la destrucción creativa, la cantidad de herramientas que hay para incentivar la ideación y la creatividad. Y me puso un reto. Y me decía, bueno, profesor, ¿cómo vendería usted perfume en e-commerce? ¿No? Estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, que nada que ver ahorita con la cuarentena y la pandemia, ¿no? ¿Y cómo lanza usted un perfume nuevo? Pues fue la pregunta en e-commerce, ¿no? Que ahorita sería muy propicio porque la gente está en la cuarentena. ¿Cómo haces tú con un perfume nuevo, no? ¿Por qué? Bueno, porque si está en e-commerce, ¿cómo lo hueles, no? Entonces, yo recursivamente, porque uno es así, y adiestrado a no ponerme barreras, eso nos viene, Oscar, tú lo sabes, de ingeniería mecánica, cuando uno, aquellos ejemplos para hacer diseño de productos, el ejemplo de pensar en una máquina de adentro en vez de abrirlo desde fuera, era un ejercicio que se utilizaba mucho en aquella época, en el año Cataplum. Yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Si el tema es oler electrónicamente, yo miro qué tengo a mi alrededor, entonces mi idea es una impresora. Entonces, bueno, ¿qué tal si yo te digo que si tú me planteas un buen modelo de negocio, seríamos capaces de desarrollar una impresora que emase con tintas que son las esencias que mezclan el olor de tu perfume? Bueno, yo mismo me quedé como que, bueno, recursivo. Eso no quiere decir que le conseguí la solución, pero lo que quiero decir es que la tecnología no va a ser el limitante. O sea, siempre que haya dinero, tecnológicamente va uno a poder habilitar prototipos que vaya optimizando para que, por ejemplo, en el caso del perfume o cosas que necesitan olerlas, tú las puedes hacer desde tu casa con una impresora que quema esencias químicamente que te dan olores de un perfume. Porque, cuidado que vayan a pensar otra cosa, mal pensado, si ese perfume es otra cosa de lo que la gente utiliza también para distraerse un rato y abstraerse de la realidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queda por cubrir, Oscar, y para dar un mensaje, lo voy a girar alrededor de tu planteamiento. Lo que se vaya a hacer de aquí en adelante, las tendencias que voy a explicar, voy a ir tendencias que yo visualizo y recomendaciones, tips de lo que yo mismo estoy haciendo y recomiendo a mis mentoreados ahorita hacer. Las tendencias que vinieron para quedarse, porque de paso no son totalmente nuevas, ¿no? Y que aparecieron hoy, son todas las que tienen que ver con enfatizar y actuar más sobre la base de herramientas digitales. Es decir, todos vivimos ahora más intensivamente lo que todos de alguna manera vivíamos antes digitalmente. Es decir, esa famosa polémica hace 10 años atrás de Mark Prensky sobre el nativo digital y el inmigrante digital, que tanto fue atacada académicamente hasta que se convirtió, por si acaso no lo sabían, porque era peyorativo. Decían que los viejos no podían aprender de la nueva vía digital, y eso eran los inmigrantes digitales, y que ya no había ya no había sinapsis después de los 60 años. A Prensky le cayeron a batazo limpio, porque la gente defensora de las generaciones, digamos, nuevas veteranas, como somos nosotros, ¿cómo que no podemos aprender? El cerebro, la sinapsis dura hasta el último día que estamos activos como vida, ¿no? Entonces, el aprendizaje aquí en adelante va a ser siempre, y cada vez siempre fue, solo que la educación está desfasada, más apoyado en tecnologías digitales. Entonces, como decía antes en el segmento anterior, las herramientas, y ahorita recalqué, la tecnología y herramientas van a estar allí. Realidad virtual, tridimensional, holografía, sustitutos, clones, robóticos, robot que va al salón, como tú lo quieras de alguna manera ver. Va a haber soluciones tecnológicas que vayan a ir sustituyendo lo que anteriormente era esa presencialidad. Y de paso va a tener una cantidad de ventajas, porque en vez de el dinero que antes gastaba en superedificios, en campus bellísimos como el de la Simón Bolívar, mantenimiento, personal, eso ahora va a plataformas digitales, ¿no? Y muchos hemos hecho ejercicios matemáticos y la relación es casi 2.3 a 1 de ahorro. Es decir, lo que te gastas en edificaciones, infraestructura digital, convertido a todo lo que es mundo digital, te ahorras muchísimo. Es decir, que te cuesta 2, casi 3 veces menos lanzar efectivamente el equivalente virtual 100% de uno estructural. Ahí hay obviamente una oportunidad de negocio para instituciones educativas.
ahí hay una oportunidad de negocio para que conviertas el instituto educativo, como tú lo dijiste, en un punto de encuentro de relaciones públicas, de colaboración y debate, y de laboratorios que no puedes tener tú en tu casa, ¿no? Que no los puedes simular. Pero habría que, obviamente, invertir el dinero, básicamente, para no tomarme más el tiempo, porque de esto podemos hacer un programa, si tú quieres. Esto yo lo he hablado mucho con Maribel, lo he hablado con muchísima gente en la Católica también, cuáles son esos posibles experimentos, prototipos que podemos armar con lo que hay. Sobre todo que nos sobra espacio físico. Eso sí, sin recursos para mantenerlo, ¿no? Y obviamente presupuesto y una cantidad de cosas. Entonces, recomendaciones, entender eso. Lo digital vino para quedarse desde hace tiempo. Va a ir creciendo las capacidades de ranchos de banda, perdón, anchos de... Si la 5G mata cerebro, si es el nuevo Big Brother, si son los coreanos o los chinos que con la nueva red 5G, digamos, vamos a tener chip insertados y vamos a ser poseídos, digamos, en voluntad por los chinos, japoneses, coreanos o gringos. Podemos hablar muchas cosas, pero el tema es que la tecnología como está ahí para habilitar. Entonces, adoptémosla. El emprendimiento y la innovación inevitablemente pasa por lo digital en cualquier sector. Más o menos intenso, ahora con el coronavirus se intensifica todo. Tengo amigos, colegas y familiares y emprendedores, médicos, abogados, tal, que me dicen, Samuel, dame un adiestramiento rápido de cómo pasarme a hacer terapia cognitiva vía Skype, ¿no? Dios mío, bueno, wow. Sí se puede, pero el tema está que la parte de lo que es la digital te va a limitar muchas cosas. Entonces, como conclusión, recomendaciones, lo digital vino para quedarse. Segundo, si vamos a estar en casa, el tema de resiliencia y cambiar los hábitos, específicamente, sobre todo procrastinantes, es decir, el tema del que tiene déficit de atención y no se concentra y tiene múltiples interrupciones porque te suena el timbre, porque no sé qué, que para acá, para allá, estoy del otro, tiene problemas de dormir, el horario, tiene la cuarentena. Obviamente nos están sacudiendo la forma como administramos el tiempo. La clase arranca ahorita y dura 45 minutos. O sea, todo eso tenemos que manejarlo con herramientas digitales también. Hay reloj, hay alarma, hay cosas que se cortan automáticamente. Hay que adaptarse a esa nueva realidad. La tercera cosa es desarrolla tu modelo de negocio reinventado, reevolucionado con esas herramientas digitales, partiendo de la base de que el ejercicio es entender a la audiencia a quien tú te diriges. Entonces, si yo voy a dar una clase hablando de educación, si voy a hacer una mentoría asociada a la educación, yo tengo que armar todo mi currículum pensando en el alumno que está en la distancia, sometido a la cantidad de presión y circunstancias con que vive, su contexto, y yo tengo que buscar los elementos que me permitan hacer esa empatía, porque ya no lo tengo cerrado en el aula, para mí, durante 45 minutos ahí, a puerta cerrada. Entonces yo tengo que generar otro tipo de filosofía estructural de cómo manejarme comunicacionalmente con herramientas digitales. Entonces, que está en el área docente y está en el área de mentoría, sobre todo, que es un poco el acompañamiento paso a paso para hacer las cosas en la práctica que enseñamos docentemente en forma teórica, es manejar esos dos elementos y convertirnos más bien en mentores, pensar más que somos, más en adelante, no somos ya docentes, somos mentores. Acompañamos y guiamos a las personas del otro lado en sus tareas de conocimiento, por esta práctica de conocimiento y experimentación para ajustar lo que están haciendo. Y esa es la base de emprender. Entonces, Samuel, disculpa, no, ¿cuáles serían las áreas en las que tú visualizas mayores oportunidades para emprender? O sea, si alguien te quisiera preguntar eso. Bueno, mira, ahorita en esta circunstancia, las nuevas normalidades exigen que todas las áreas de alguna forma revisen su modelo de negocio y hay un patrón común que tú puedes conseguir ahora, pero no se sabe si es sostenible en el tiempo. Todo lo que signifique movilización física, contacto físico, que es lo que se llama economía, es una propuesta que hay de Board of Innovation, que son aliados de Innovation Architect Lab, por allá de hace 4 años, antes de que hablaran ni siquiera de esto, y yo pertenezco a ese grupo de investigación que es abierto a nivel global. La economía bajo contacto significa que cambiemos los modelos de negocio, desde las líneas aéreas, el restaurante, todo lo que es abierto y de alto, la educación, que es de alto contacto físico, ¿cómo lo bajamos a bajo o ningún contacto físico? Entonces, bajo ese esquema hay una oportunidad en cualquier sector económico, de cualquier tipo, de reinventarse por el tema del delivery del producto. Cuando el producto es intangible, como es esto, dar clases, conversar, etc. Los profesores damos un servicio, entonces, y es un intangible el servicio que damos. Lo que hace tangible el servicio es la presencia física, pero tú no te estás regalando al alumno y te están llevando para tu casa abrazado. Es tu mensaje el que se llevan. Entonces, ese intangible hay que empaquetarlo de una manera diferente, hay que hacer un delivery diferente. Igual eso ocurre con una empanada, con un chocolate, con una torta, con lo que tú quieras.
con lo que sea efectivamente parte de tu actividad económica que puedas replicar sin tener que ir a la fábrica de carne, de pan, al matadero, a lo que sea efectivamente eso, como tú le dices, el laboratorio donde inevitablemente tienes que tocar el producto tangible para empaquetarlo y enviarlo por un delivery, y ahí estoy insistiendo cuál es un negocio. El negocio del delivery, de las cadenas las cadenas de suministro y de logística, ahí hay un negocio para reinventar, replicar y pivotar para los próximos 3, 4, 5 años, y sacarle la punta mucho allí. El segundo es el tema de generación de contenido con propósito, y desde el punto de vista de entender que vivimos un estrés que ataca fundamentalmente nuestras reservas de resiliencia. Y hay que reinventar el discurso de todo tipo, no solamente el educativo y el del contenido educativo. El tercer elemento es la herramienta de medición de desempeño, de tiempo, de qué también lo estamos haciendo, de inclusive información de inteligencia de negocios que está pasando en los mercados X, Y, Z, que está generando carencias para personas que están buscando comprar algo que a lo mejor tú y yo tenemos la solución. Diseño de máquinas, estudio de ingeniería, replantearse la ingeniería mecánica y comprarse una impresora 3D para hacer una metalmecánica 3D en tu casa y no tener que comprar más repuestos para ningún electrodoméstico. Si imagínate tú, y por cierto, se me ocurrió en el vuelo, piensa tú que eres experto en eso, y tenemos a varios colegas ¿cómo podemos hacer un kit donde vendemos la impresora, materia prima, 3D para que todo lo que sea el repuesto de tu doméstico de tu casa te lo hagas tú mismo, como hoy? Entonces, imagínate tú, o sea, este tipo de pensamiento en el cual yo estoy adiestrado, por cierto, ¿no? Yo soy muy creativo, sí, pero yo estoy adiestrado en buscar oportunidad de algo que alguien, de alguna forma, hoy no puede resolver. Entonces, áreas de emprendimiento, oportunidades aquí en adelante, todas las que están desvelándose a raíz de todas las limitantes de la pandemia, de la cuarentena, del desempleo, de la recesión, y sobre todo el hecho de no poder movilizarte fácilmente, inclusive cuando no hay gasolina en un país como Venezuela, donde si no hay gasolina, a lo mejor tú lo vas a haber pensado, o alguno oyente lo pensó. ¿Será que compro un caballo y un burro y me pongo con 2 ruedas a andar en caballo y en burro? ¿Por qué no? A lo mejor Maduro te regala el caballo o el burro, yo no lo sé, pero básicamente todo lo que tiene que ver con detectar sistemáticamente la necesidad de quien tiene una carencia y que quiere resolverla y que no tiene cómo se la resuelva. En todos los sectores ahorita es un caldo, está abiertísimo totalmente a que te metas a reinventar o a evolucionar o a pivotar, como se dice, un modelo de negocio, entre ellos el educativo. Entonces, el ejemplo concreto, miles, pero no hay el tiempo para eso. No, está bien. Oye, bueno, ese último mensaje es bien útil y bien interesante, ¿no? De verdad que, bueno, Samuel, vamos a quedaron temas por ahí pendientes, así que creo que vamos a tener que hacer más programas contigo. Y Samuel, bueno, voy a dar la primicia aquí, nos estaba planteando la posibilidad de hacer la inserción de algunos de estos micros dentro de este programa. La verdad es que yo le compro la idea fácilmente, porque creo que son cosas útiles para cualquier persona, y en el ámbito universitario pues mucho más todavía. Entonces es una relación ganar-ganar, y yo creo que eso se puede hacer. Dime, Samuel. Te agrego allí que invitemos a participar a los oyentes a que aporten también. Claro, o sea, claro. Es un canal que permite una interacción sabrosa, que debemos plantearnos no como una barrera digital, aunque no me estén viendo la cara. O sea, imagínense que yo me estoy riendo y yo estoy aquí mamándome gallo a mí mismo irónicamente, dentro de la profundidad de lo que puedo estar planteando, pero colaboremos y participemos para que este medio se haga hasta más empático y más simpático que el físico muchas veces. Y a lo mejor resulta que esto es un acercamiento social en vez de un distanciamiento social, porque estamos más cerca, ¿no? Yo te tengo ahorita aquí pegado a la pantalla. Yo nunca había hablado contigo con la cara tuya al frente de la mía, por ejemplo, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, no, chévere, Samuel. Vamos a ver cómo evolucionamos con este proyecto, que claro, es interesante desde el punto de vista de divulgación, y creo que puede ser bastante útil en muchos aspectos. Bueno, cerramos el programa de hoy con este mensaje de Samuel. Vamos a concluir la edición del programa de Universitodos a través de Radio Comunidad. En esta edición estuvimos trabajando en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margory Enríquez, por @radio_piso comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habla, Oscar González. Hasta el próximo programa.